Bien, bueno, comenzamos. Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de formación en Derechos Digitales. Mi nombre es Ana Facioli y en nombre del equipo del Instituto de Filosofía y del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay les volvemos a dar la bienvenida. Hoy tenemos nuestra última sesión de nuestro ciclo y bueno, esperamos hayan tenido una buena semana y estén con ansias esperando esta sesión así como nosotros. Como les hemos contado, en 2025 tendremos 2 ciclos de este curso y en junio próximo, ahora el mes que entra, comenzaremos la difusión de la segunda edición, que está planificada para comenzar el miércoles 3 de septiembre e irá, como todos los miércoles, hasta el miércoles 8 de octubre. También luego, para abril de 2026, estaremos organizando un seminario internacional en el marco del Observatorio de Derechos Digitales, donde tendremos, como les hemos contado, conferencistas centrales de la región y también habrá una convocatoria a ponencias para ser enviadas y les haremos llegar esta convocatoria cuando estemos más próximos a la fecha a todos aquellos que se hayan inscrito al curso para también aquellos que hacen investigación o quieran compartir su trabajo en el contexto de este seminario, sean bienvenidos. Para cualquier consulta, como ustedes saben, pueden escribirnos a odd@ucu.edu.uy, la casilla desde la que hemos tenido las comunicaciones siempre. Algo importante es que hemos elaborado, ya llegando al final de nuestro curso, hemos elaborado un formulario para evaluar, para que ustedes puedan evaluar lo que fue la trayectoria por el curso, que lo estaremos compartiendo ahora en el chat y también quedará colgado en nuestra carpeta Dropbox, la carpeta que acompaña el curso. Y sobre el final de la sesión, yo les voy a pedir un minuto de su tiempo para que ustedes puedan completar ese formulario, que no va a llevar más de unos segundos, pero sí les adelanto que una de las cosas que les vamos a pedir es que ustedes puedan referenciarnos a personas con sus emails que puedan estar interesadas en hacer esta formación, para que ustedes también de alguna forma resulten embajadores de la propuesta en la medida en que estén satisfechos con lo que ha sido, la puedan recomendar a otros, ¿sí? Nuestra sesión de hoy se titula Sostenibilidad y Tecnología Digital y tenemos el privilegio de contar con un experto en la temática como es el doctor Antonio Terrones Rodríguez de la Universidad Loyola Andalucía. Hoy seré yo quien moderaré, articularé el espacio de intercambio y la profesora Maybeth Garcés estará apoyándome en la recepción de sus consultas, de sus preguntas. La dinámica va a ser como estamos acostumbrados en las sesiones previas. Antonio va a realizar una presentación de unos 50 minutos y ustedes podrán hacer durante su presentación o luego en el espacio de preguntas y respuestas cuestiones que les interese que Antonio profundice, o preguntas, o situaciones, o casos, ¿sí? Y por lo tanto, en la segunda parte de la sesión, yo moderaré ese espacio de intercambio. Bueno, paso a presentarte a Antonio, te doy la bienvenida. Antonio es licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia, realizó su máster en Ética y Democracia en la Universidad de Valencia y es doctor por la Universidad de Valencia con una tesis sobre inteligencia artificial responsable, humanismo tecnológico y ciencia cívica, defendida en 2021. Publica principalmente sobre filosofía, ética e inteligencia artificial. Sus investigaciones exploran temas como la responsabilidad en la IA, la incidencia de la tecnología en la sociedad y la necesidad de una reflexión ética en el desarrollo tecnológico. Se desempeña, como decíamos, como profesor en la Universidad Loyola Andalucía. Así que sin más, te damos la palabra, Antonio, para que nos compartas tu presentación. Hola, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estéis. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes parte del trabajo que he venido desarrollando y las lecturas que he venido realizando en los últimos años. Gracias
Maibet, Ana, Javier, las personas que han hecho posible, ¿no? La organización de este curso. Y nada, el privilegio es mío de poder acompañarle hoy desde la distancia. Espero que el cansancio y la hora me permitan, no interfieran negativamente y me permitan hacer una buena exposición de los contenidos que quiero compartir con ustedes hoy. Bueno, voy a compartir la pantalla. Más adelante me gustaría comentarles una serie de materiales que he subido que compartí con mis compañeras organizadoras del curso para que, bueno, pues se los pudieran trasladar a ustedes, ¿no? Y vamos a añadir un nuevo documento más que versará sobre bibliografía, ¿vale? Para que ustedes puedan disponer de la bibliografía que yo he utilizado para preparar esta intervención. Bueno, voy a compartir. He titulado esta exposición, bueno, la titulamos Sostenibilidad y tecnología digital. En esta exposición me gustaría que ustedes me acompañaran en la construcción de un vínculo, pero de un vínculo crítico entre la sostenibilidad y la tecnología digital. La construcción de un puente para ver si es posible construir ese puente y en caso de que sea posible construir ese puente entre la digitalización y la sostenibilidad, entre lo verde y lo azul, valorar posibles escollos, obstáculos que podamos encontrar, ¿no? En la construcción de ese posible puente. Bueno, voy a dividir mi exposición en los siguientes apartados. Una breve introducción, donde formularé una breve pregunta. Posteriormente pasaré a explicitar por qué las tecnologías digitales entiendo que deberíamos responsablemente considerarlas como sistemas sociotécnicos, principalmente, y ya lo veremos más adelante, porque las tecnologías digitales trascienden el pensamiento y los aspectos estrictamente técnicos, en vista de que se sitúan en diversas esferas, ¿no? de la vida humana y que integran sistemas más amplios, económicos, políticos, etc. En el tercer apartado argumentaré por qué las tecnologías en plural encarnan ideas políticas y poseen una dimensión política. Y hago esto porque para poder pensar hasta qué punto es posible construir críticamente un vínculo entre la sostenibilidad y la digitalización, es necesario partir de una premisa fundamental y el reconocimiento de que cuando hablamos de tecnologías digitales estamos hablando de política y de políticas también en plural. Finalmente, bueno, posteriormente en el cuarto punto detallaré, desarrollaré brevemente el concepto de tecnofetichismo, porque de ese modo vamos a ir ya sentando las bases, ¿no? de una mirada crítica sobre las tecnologías digitales, con el propósito de reflexionar acerca de una posible fetichización de los artefactos, de los productos tecnológicos que habitualmente utilizamos y que esa fetichización puede suponer un obstáculo, ¿no? para valorar críticamente la tecnología desde una perspectiva de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Porque el tecnofetichismo dificulta el reconocimiento de otros elementos que caerían bajo el paraguas del criticismo, ¿no? El quinto punto, y para mí es un punto también muy importante, es el de paisajes computacionales y huella ecológica. Tomaremos como ejemplo el caso de la inteligencia artificial. Aquí recojo el testigo de Kate Crawford con el término paisajes computacionales, porque entiendo que es conveniente, ¿no? Visualizar
porque por la riqueza didáctica que tiene la visualización de paisajes, es conveniente visualizar determinados paisajes con el propósito de pensar si verdaderamente podemos hablar de tecnologías digitales o no. O sea, de tecnologías digitales sostenibles o no. Verdaderamente si son sostenibles o no son sostenibles, o hasta qué punto son sostenibles, etcétera. En cierta medida, cuando hablamos de tecnologías digitales y pensamos en la sostenibilidad de las tecnologías digitales, lo vamos a hacer valorando todo el ciclo de vida de las tecnologías digitales. No cometamos el error de considerar solamente el capítulo final de una tecnología en particular, como puede ser un smartphone, ¿no? Todo el ciclo de vida, bueno, pues desde la cuna, ¿no? hasta la tumba, ¿no? Desde que es concebido el diseño o la idea de una tecnología hasta que esa tecnología es desechada, ¿no? Por obsolescencia programada y se convierte en basura, ¿no? Y finalmente el sexto apartado versará sobre un conjunto de conclusiones y también lo he querido titular posibles alternativas, ¿no? Una especie de atrevimiento por mi parte, pero me gustaría que pudiéramos entre todos y todas, bueno, pues dibujar unas posibles alternativas o conclusiones, ¿no? Porque yo no tengo la voz definitiva, ¿no? En esta sesión. Bueno, introducción. He considerado necesario situarnos en esta introducción en un contexto particular, porque si hablamos de tecnologías digitales y hablamos de sostenibilidad, entiendo que es muy importante pensar dónde estamos situados. ¿Cómo es nuestro contexto? ¿Cuáles son las características principales en términos de sostenibilidad en nuestro contexto? Bueno, pues nuestro contexto va a ser un contexto caracterizado por las transgresiones. Las transgresiones de una serie de límites planetarios que los científicos especialistas en esta materia han fijado como esenciales para poder entender la magnitud del fenómeno del cambio climático. Este contexto no va a ser solamente de transgresiones, sino también de oportunidades tecnológicas, porque las tecnologías nos ofrecen importantes oportunidades, en primer lugar, para hacer mejores diagnósticos de la situación y, en segundo lugar, para facilitar posibles soluciones. Nuestro escenario se denomina antropoceno, ¿no? Y bueno, el antropoceno es un periodo histórico caracterizado principalmente por la profunda huella ecológica y geológica provocada por la especie humana. Esta era del antropoceno propicia, ¿no? o precisa que situemos en el centro un concepto fundamental, y es el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad de toda forma de vida, ¿no? en nuestro mundo, en nuestro planeta. Se ve amenazada, ¿no? Pues por fenómenos como el cambio climático, la desaparición de especies, la reducción de la disposición de agua potable, etc. No solamente vimos en la era del antropoceno, sino que hay informes muy relevantes, como los del IPCC, el sexto informe del IPCC, que, bueno, constituyen un imperativo económico, político, pero también moral, ¿no? Un imperativo moral para que las personas, el conjunto de la humanidad, pero también los máximos representantes de los países y de las economías, bueno, pues piensen en posibles alternativas, ¿no? Para revertir la situación, en caso de que sea posible revertir, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hay también institutos, ¿no? Centros de investigadores en esta materia que alertan de la grave transgresión de 6 de los 9 límites planetarios, ¿no? Bueno, este va a ser nuestro escenario, principalmente, un escenario de altos niveles de vulnerabilidad ecosistémica. Las tecnologías en este escenario nos han permitido, como he dicho anteriormente, mejorar nuestras condiciones de vida. En primer lugar, pues porque nos permiten realizar un mejor diagnóstico de la situación y también nos facilitan importantes soluciones. Pensemos en la industria, en el transporte, en materia de eficiencia energética, etcétera. Estas tecnologías, bueno, pues está bien que pensemos hasta qué punto pueden fortalecer el concepto clásico de desarrollo sostenible que ya la ONU propuso en 1987. Este concepto señala lo siguiente. El desarrollo sostenible, según el informe Brundtland del año 1987, consistiría en la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este, como digo, es un concepto
clásico que puede servirnos, ¿no?, para pensar hasta qué punto las tecnologías contribuyen, ¿no?, a esta satisfacción de las necesidades del presente, pero también sin comprometer las necesidades del futuro, ¿no? Al mismo tiempo, como no basta con conformarnos con el carácter clásico de este concepto y en vista bueno, de que es necesario profundizar en determinados elementos, pues entiendo que es conveniente pensar qué tipo de relaciones deberíamos atender a la hora de generar sostenibilidad. En primer lugar, relaciones intrageneracionales dentro de la propia generación, ¿no? Relaciones entre la generación actual y las generaciones futuras. Y en tercer lugar, cuidar las relaciones con las formas de vida no humanas, los ecosistemas, ¿de acuerdo? Los diversos ecosistemas en los que vivimos y con los que compartimos vida con otras especies, con otros seres vivos, ¿no? Este concepto de sostenibilidad, como ustedes conocerán, pues bueno, se ha consolidado en una serie de referentes teóricos que podríamos valorar, que podríamos entender que transmiten un importante valor significativo, como ya en su momento eran los objetivos del milenio y actualmente son los objetivos de desarrollo sostenible que contiene la Agenda 2030. Pues este va a ser el escenario en el que nosotros y nosotras nos vamos a situar. Un escenario de transgresiones de los límites planetarios, un escenario donde están presentes importantes tecnologías que nos ayudan a hacer mejores diagnósticos y a la búsqueda de soluciones, y un escenario que precisa el cultivo comprometido de la sostenibilidad. Entonces, ¿hasta qué punto eso es posible, ¿no? Las tecnologías digitales, como digo, reúnen un importante potencial. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Y esto lo veremos más adelante. ¿Por qué entiendo que podemos encontrar escollos en la construcción de ese puente entre la sostenibilidad y la digitalización? Pues por el carácter material de las tecnologías digitales. Esta materialidad va a generar posibles conflictos entre el norte, el sur, entre la periferia y los centros, ¿no? La materialidad de la inteligencia, la materialidad de las tecnologías digitales puede resultar conflictiva. De ahí que cuestionemos si verdaderamente las tecnologías pueden ser en todo su ciclo de vida sostenibles o no. El objetivo de esta breve exposición, en primer lugar, va a consistir en estimular el reconocimiento de la dimensión política de las tecnologías digitales. En segundo lugar, advertir de las implicaciones del tecnofetichismo y finalmente en visualizar una serie de paisajes con el propósito, pues, de imaginar posibles mundos alternativos. Como he dicho al comienzo, en la presentación, entiendo que es fundamental integrar o concebir las tecnologías como dispositivos integrados dentro de otros sistemas mucho más amplios. Sistemas que no son estrictamente técnicos, sino que son sociotécnicos. Existe un vínculo entre las dinámicas de la tecnología y la sociedad de un modo contextual. En ese sentido, es importante que nos preguntemos, ¿en qué contexto se integra o se inserta esta tecnología? ¿En qué contexto o de qué contexto surgen los recursos que posibilitan una determinada tecnología? Es importante pensar en los contextos, porque los contextos van a ser los que nos van a proporcionar los recursos necesarios para las infraestructuras de digitalización. ¿De acuerdo? Las tecnologías, como digo, las tecnologías digitales integran sistemas sociotécnicos. Y en vista de este formar parte de sistemas sociotécnicos, pues es conveniente que pensemos que elementos como la justicia, la equidad o la explicabilidad, elementos que, por ejemplo, están relacionados con la brecha digital, bueno, pues no se entienden o no se pueden analizar solo y exclusivamente desde parámetros estrictamente ingenieriles, sino que también es conveniente incorporar otros elementos que tienen que ver con la filosofía, la política, la economía, lo jurídico, etc. Un sistema sociotécnico, por tanto, designa un sistema formado por una amplia gama de factores sociales e institucionales, y no solo tecnológicos. En este sentido, es posible afirmar que las tecnologías integran sistemas sociotécnicos, puesto que, de un modo adicional, están formados por elementos que acompañan a las reglas técnicas.
¿vale? Pensemos en un dispositivo como el smartphone o pensemos en un dispositivo, como veremos más adelante, como Alexa de Amazon, que muchas personas tienen en sus hogares, ¿no? Este altavoz, entre comillas, inteligente, ¿no? Pensemos si Alexa se agota en el propio dispositivo técnico, artefactual, o si hay otros elementos que acompañan a la fabricación, la concepción de Alexa o también a un teléfono, un smartphone, ¿no? En tercer lugar, considero que es fundamental percibir las tecnologías desde una perspectiva política. Partiremos de un supuesto fundamental en esta construcción del puente entre la sostenibilidad y la digitalización. Y este supuesto fundamental consiste en el reconocimiento de que, al margen de los juicios formulados por su contribución a la eficiencia y la productividad, los objetos técnicos pueden ser valorados como formas específicas de poder y también de autoridad. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que si nos posicionamos en una perspectiva reduccionista y meramente instrumental de las tecnologías digitales, pues es verdad que vamos a encontrar dificultades para entender que los objetos técnicos encarnan formas específicas de poder y autoridad. Y es que verdaderamente los objetos técnicos encarnan formas específicas de poder y autoridad, como veremos más adelante con algunos ejemplos. Y paso a leer la siguiente cita de Landon Winner, que bueno, en este tercer apartado recojo el testigo principalmente de un filósofo norteamericano de la tecnología que en los años 80 escribió un libro muy interesante y del que recomiendo la lectura, llamado La ballena y el reactor. Un libro muy interesante que incide principalmente en esta idea, ¿no? En la de que los artefactos, los objetos técnicos encarnan ideas políticas. No es sorprendente, ¿no?, que sistemas técnicos de diversas clases estén intensamente involucrados en las condiciones de la política moderna. Las disposiciones físicas de la producción industrial, la guerra, las comunicaciones, etcétera, han modificado de forma fundamental el ejercicio del poder y la experiencia de la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en las disputas que hay, por ejemplo, entre China, Rusia y los Estados Unidos por el control de determinados territorios de este planeta que suministran importantes materias primas para la industria tecnológica. La disputa que hay ahora entre Estados Unidos y Rusia por el control del territorio ucraniano es precisamente porque el territorio ucraniano es rico en tierras raras, es rico en litio. Y tanto las tierras raras como el litio son necesarios para el desarrollo de la industria tecnológica, la industria de las tecnologías digitales. Fijaros hasta qué punto es importante asumir esta premisa fundamental a la hora de construir el puente entre la sostenibilidad y las tecnologías digitales. Y esta premisa pues consiste, como he dicho anteriormente, en reconocer que las tecnologías digitales encarnan ideas políticas. Según esta apreciación, los conductores, los semiconductores, el oro, el estaño, el litio de las baterías, los centros de datos contienen ideas políticas. Esta afirmación puede parecer una insensatez para aquellos que parten de una visión reduccionista e instrumentalista, sin embargo, es muy necesaria para poder valorar de una forma crítica las tecnologías digitales. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Aquí os he puesto la referencia bibliográfica al fondo de la pantalla, pero aquí tenemos un claro ejemplo de dos cuadros, ¿no? Un primer cuadro donde se visualiza el control, ¿no?, de la manufactura, ¿no?, de los semiconductores en el escenario global, ¿no? Hay una pugna por el control, ¿no?, de las manufacturas de los semiconductores que son necesarios para la industria tecnológica. Fijaros si no hablamos de pugnas por el poder político, precisamente por el control de las materias primas necesarias para la industria digital, ¿de acuerdo? En ese sentido, la filosofía política de la tecnología va a insistir en las ideas políticas que contienen los sistemas sociotécnicos a gran escala. Entonces, cuando pensamos o nos planteamos la siguiente pregunta: ¿es un smartphone una tecnología sostenible? ¿Es mi smartphone Xiaomi una tecnología sostenible o no? Por ejemplo. Bueno, pues entiendo que hay que pensar a gran escala, y a gran escala valorando el escenario global, porque
Xiaomi fabricado, manufacturado en China, pero que es fabricado con el mineral del coltán que se extrae, por ejemplo, de la República Democrática del Congo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que pensar en sistemas sociotécnicos a gran escala, ¿de acuerdo? Según Landon Winer, los artefactos tecnológicos contienen propiedades políticas de dos maneras. Y aquí cuando Landon Winer utiliza el término política, lo hace en el siguiente sentido. Con política quiere decir disposiciones de poder y autoridad en asociaciones humanas, así como actividades que tienen lugar dentro de esas disposiciones. Y cuando habla de tecnología, pues entiende que se abarca, que la tecnología, el término tecnología, abarca todo artificio práctico moderno. Sin embargo, para evitar confusiones, él entiende que es necesario hablar de tecnología, ¿no? en plural. Bueno, pues según Winer, los artefactos tecnológicos contienen propiedades políticas de dos maneras, como veremos más adelante. Manera A y manera B. En primer lugar, las tecnologías digitales contienen ideas políticas porque buscan un efecto social particular. Pero también no solamente buscan un efecto social particular, sino que también pretenden generar o establecer un orden específico. En el caso de la aplicación, de la primera aplicación que ustedes encuentran a la derecha para personas con discapacidad comunicativa, bueno, pues ahí podemos ver claramente cómo esta tecnología puede contribuir a un efecto social particular relacionado con la inclusión de determinadas personas en determinados espacios, bueno, pues para fortalecer sus capacidades y reducir determinadas dificultades. Y en el segundo lugar vamos a ver un establecimiento, un orden específico, un establecimiento de guerra. Aquí vemos, por ejemplo, un dron israelí, ¿no? En segundo lugar, en el espacio B vamos a encontrar que en un segundo sentido las tecnologías digitales también encarnan política, porque para el desarrollo de determinadas tecnologías hacen falta determinadas formas de vida y de organización social y política. He puesto una captura de pantalla del medio de comunicación Time, donde, bueno, pues se informa de las condiciones en las que trabajan los trabajadores, los programadores de OpenAI en Kenia, por $2 la hora al día. OpenAI, como saben ustedes, es la empresa multinacional tecnológica que impulsó ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, pues para el desarrollo de determinadas tecnologías hacen falta determinadas formas de vida y, por ejemplo, ubicadas en contextos con altos niveles de pobreza y de vulnerabilidad. En segundo lugar, vemos cómo otra noticia de un medio de comunicación sobre datos que se titula así: Google detiene su proyecto de centro de datos chileno para repensar el uso del agua. Es decir, aquí seguramente habrán personas de Chile participando en este curso que quizás más adelante puedan participar comentando lo que conozcan, ¿no?, sobre este caso. Y es que para instalar centros de procesamiento de datos en determinadas regiones, pues hacen falta ciertas facilidades administrativas por parte de los organismos locales, principalmente en la gestión de los recursos de agua. Imaginaros, por tanto, si no se precisan formas de vida políticas particulares para propiciar el desarrollo de determinadas tecnologías, formas de vida, algunas de ellas muy preocupantes si pensamos en las condiciones de vida en las que viven y trabajan las personas de los países más empobrecidos del mundo para la extracción de los minerales críticos y necesarios para la industria tecnológica. Entonces, espero que haya quedado claro, ¿no?, este asunto. Si tenemos alguna duda más adelante lo podemos comentar, pero la primera premisa es esencial para poder entender lo de después. Y me gustaría terminar este apartado con dos citas de Landon Winer. Los objetos que denominamos tecnologías constituyen maneras de construir orden en nuestro mundo. Muchos artefactos y sistemas técnicos que son importantes en la vida cotidiana contienen posibilidades para ordenar la actividad humana de maneras muy diversas, ya sea de forma consciente o inconsciente, deliberada o involuntariamente. Las sociedades eligen estructuras tecnológicas que influyen en la forma de trabajar de la gente, en su forma de comunicarse, de viajar, de consumir, etc., durante mucho tiempo.
Aquí Landon Winer está precisamente incidiendo en esa dimensión de la tecnología que trasciende lo estrictamente técnico, ¿no? Segunda cita. En este sentido, las innovaciones tecnológicas son similares a los decretos legislativos o las fundaciones políticas, que establecen un marco de orden público que perdurará por muchas generaciones. Pensemos, por ejemplo, en la instalación de un centro de procesamiento de datos que perdurará por muchas generaciones en un territorio, por ejemplo, con escasez de agua. Y digo esto porque más adelante veremos algunos ejemplos de cómo los centros de datos, los centros de almacenamiento y procesamiento de datos, bueno, constituyen un desafío en muchos territorios debido a la escasez de agua, ya que estos centros precisan, cuando las temperaturas suben en el exterior de los centros por de encima de los 26 grados centígrados, precisan refrigeración por agua. Entonces, vosotros imaginaros hasta qué punto es sostenible un centro de procesamiento de datos que se instala en un territorio donde hay escasez de agua. Entonces, imaginaros si este tipo de tecnologías contienen o no contienen ideas políticas. Y sigo leyendo. Por esta razón, la misma atención que prestamos a las reglas, los roles y las relaciones en la política, también debemos prestarla a tales cosas como la construcción de carreteras, la creación de redes de televisión y la adaptación de rasgos aparentemente insignificantes en nuevas máquinas. Los asuntos que dividen o unen a las personas en la sociedad se resuelven no solo en las instituciones y en la práctica de la política propiamente dicha, sino también de forma no tan obvia en disposiciones tangibles de acero y hormigón, cables y semiconductores, tuercas y tornillos. Y añado yo, en litio, en tierras raras, etc. En ocasiones es difícil que podamos percibir esta dimensión política de la tecnología y que difícilmente nos preguntemos si las tecnologías son sostenibles o no son sostenibles, porque habitualmente cuando hablamos de las tecnologías estamos pensando en términos como eficiencia, ahorro, velocidad, operatividad, que a priori pues son términos y conceptos con connotaciones positivas. ¿Y por qué tenemos dificultades para reconocer la dimensión política de la tecnología o para cuestionar críticamente la sostenibilidad de un artefacto? Pues principalmente, bueno, y esta es la hipótesis que yo, una de las que mantengo, es porque predomina, ¿no?, en nuestras sociedades tecnologizadas un tecnofetichismo. Harvey define el fetiche de las tecnologías, bueno, el fetiche como el hábito que tienen los humanos de dotar a objetos, entidades, reales o imaginarias de poderes autónomos, misteriosos e incluso mágicos para mover y dar forma al mundo de distintas maneras. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Las numerosas narrativas que se están instalando en nuestras sociedades tecnologizadas sobre la inteligencia artificial, que parece que es bueno, pues más allá del ámbito clínico o del ámbito industrial, parece que es una tecnología que va a solucionar los grandes males de la humanidad o las grandes dificultades que enfrenta la humanidad, ¿no? La atribución de poderes causales intrínsecos a las tecnologías pues va a constituir un aspecto central de esta fetichización. Pero claro, y me gustaría que pensáramos la fetichización en el siguiente apartado, porque para pensar las implicaciones de la fetichización tenemos que situarnos en contextos particulares. ¿Y cuáles son esos contextos particulares? Bueno, pues los diversos contextos que hay durante todo el ciclo de vida de una tecnología, desde que una tecnología es diseñada en un laboratorio hasta que es fabricada, hasta que se extraen minerales del sur global, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pensemos las implicaciones de la fetichización de las tecnologías, es importante que las pensemos en los contextos particulares, porque muchas veces la fetichización, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace? Oculta lo que hay detrás de la creación y el despliegue de una determinada tecnología. Oculta o no oculta, pero dificulta el reconocimiento de esos otros elementos que trascienden el mero dispositivo físico. La fetichización motiva en muchas ocasiones la ingenua creencia en que la tecnología proporcionará soluciones a cualquier problema, ¿no? Y aquí, bueno, hago referencia también a una obra que he puesto en la bibliografía que es de Evgeny Morozov del año 2015, La locura del solucionismo tecnológico. Como he dicho anteriormente, el tecnofetichismo, ¿qué va a ocasionar? Pues la dificultad de reconocimiento, de otros reconocimientos que trascienden el mero artefacto. Pensemos en Alexa de Amazon, en este altavoz inteligente. Claro, si pensamos solamente en Alexa en un modo reduccionista e instrumentalista, pues reducimos a Alexa al mero dispositivo, ¿vale? Y de ese modo esto lo que estaríamos haciendo es tecnofetichizar un objeto, pero lo interesante es trascender el objeto y pensar todo el ciclo de vida de un objeto para valorar si verdaderamente una tecnología es sostenible o no lo es.
Esta dificultad se traduce en la desatención, porque el tecnofetichismo estimula la desatención de elementos que precisan ser analizados de un modo crítico y detallado para cuestionar si un artefacto es sostenible o no lo es, o cómo podría ser sostenible. Pero es que no solamente estimula una desatención, sino que parte este tecnofetichismo que dificulta la sostenibilidad, parte de un reduccionismo, ¿no? Epistémico, que reduce el objeto a las meras condiciones materiales del capítulo final relacionado, por ejemplo, con el consumo, ¿no? En ese sentido, un análisis riguroso de las tecnologías que trate de pensar la construcción del puente entre la sostenibilidad y las tecnologías digitales, pues no debe ser reducido simplemente a un artefacto particular, ¿de acuerdo? Porque hay determinadas dinámicas contextuales y relacionales que requieren ser atendidas, analizadas, cuestionadas, etcétera. La crítica a la fetichización que articula Horvath, porque también os recomiendo, este es un investigador de ecología política muy interesante, tiene textos muy interesantes. Su trabajo pone de manifiesto una serie de elementos. Y es que en las regiones centrales imperiales, principalmente el norte global, mistifican determinados productos tecnológicos y por lo tanto le atribuyen valores que en algunos casos no tienen, en algunos casos sí, pero en otros no. Y eso, la mistificación, bueno, pues va a generar la producción en masa, el consumismo, y eso pues también, bueno, pues nos permite poner en tela de juicio la verdadera sostenibilidad de una tecnología digital. Las tecnologías más avanzadas son el resultado de una estrategia de los centros privilegiados del mundo para llevar a cabo una capitalización del tiempo, la fuerza de trabajo, el espacio, los recursos y las fuentes de energía de las periferias. ¿Por qué? Pues porque los centros privilegiados del mundo, los centros industriales y de consumo, precisan de recursos energéticos, de mano de obra barata, de recursos minerales necesarios, y lo que van a hacer va a ser capitalizar todos esos recursos de diversas formas. Las relaciones de producción capitalista que sostienen el desarrollo tecnológico articulan un proceso de fetichización que oculta el intercambio social y ecológicamente desigual. Entonces, si este tipo de producción capitalista que caracteriza a la industria tecnológica se caracteriza por el intercambio social y ecológicamente desigual, ¿de qué sostenibilidad estaríamos hablando? Si bien la tecnología puede ser la expresión de la inteligencia para aprovechar la naturaleza, es conveniente dirigir el foco de atención al aspecto socioambiental con el propósito de no ejercer un reduccionismo desmaterializante. Si queremos pensar la relación entre sostenibilidad y tecnologías digitales, es conveniente trascender la materia, trascender la materialidad también, ¿verdad? Y finalizo este apartado con la siguiente cita. Pensar las tecnologías como constituidas por flujos materiales en lugar de meros flujos de dinero e ideas innovadoras implica posiblemente pasar de la perspectiva de la economía neoclásica a la economía ecológica. Implica reconocer la materialidad del comercio mundial y del propio proceso de desarrollo. Desde esta perspectiva, las infraestructuras tecnológicas modernas se acumulan, de hecho se hacen viables, mediante flujos metabólicos globales. Una perspectiva genuinamente materialista del desarrollo debe reconocer que las infraestructuras tecnológicas solo pueden mantenerse mediante insumos netos de recursos físicos. En resumen, debemos concluir que la acumulación de la tecnología depende del intercambio ecológicamente desigual. Si os dais cuenta, estoy partiendo de una perspectiva crítica, ¿no? Para cuestionar la sostenibilidad de la industria digital, ¿verdad? Y ya, bueno, el último apartado, donde visualizaremos una serie de paisajes. En este apartado, que como digo, visualizaremos una serie de paisajes para valorar la huella ambiental, tomaremos como ejemplo la inteligencia artificial. Vamos a ver, la inteligencia artificial es una tecnología ambivalente. Ambivalente, principalmente porque ofrece importantes oportunidades, es decir, suministra un espacio de soluciones a un espacio de problemas muy complejos y, por ejemplo, en materia del cambio, en el ámbito del cambio climático, ya que nos proporciona beneficios significativos. Sin embargo, la inteligencia artificial también contiene o propicia una importante huella ambiental. Entonces, si os dais cuenta, nos encontramos ante una tecnología ambivalente que reporta beneficios, pero también supone un importante riesgo debido al incremento de
bueno, de la huella ambiental que acompaña a toda la industria de las tecnologías digitales. He puesto el ejemplo de la inteligencia artificial, pero podríamos pensar en otras tecnologías digitales. Los beneficios de la inteligencia artificial, por ejemplo, son espacial y temporalmente restringidos. Y digo que son espacial y temporalmente restringidos porque lo que en una parte del planeta, especialmente en el norte global, especialmente en los centros urbanos, puede, no digo que siempre, pero puede suponer un daño para el subglobal, donde se encuentran los principales yacimientos mineros que sostienen la industria tecnológica, etcétera. Entonces, por eso digo que los beneficios son espacial y temporalmente restringidos. Y aquí tenemos un claro ejemplo de tecnofetichización, ¿no? Con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque el término inteligencia artificial, que integra predominante narrativa en nuestra sociedad, no hay más que leer la prensa todos los días para ver que se está hablando de inteligencia artificial por todos lados. Este término que, como digo, integra importantes narrativas, ¿qué es lo que hace? Bueno, evoca, como resultado de esta tecnofetichización, evoca elementos como los algoritmos, los datos, la nube. Sin embargo, es importante que reconozcamos que ninguna de esas infraestructuras, ni los algoritmos, ni los datos, ni las nubes, funcionaría sin materiales minerales, recursos hídricos y energía. Y os pongo un importante ejemplo. Y os recomiendo también, bueno, que podáis leer este trabajo de Kate Crawford y Brad Joller sobre donde realizan un ejercicio de anatomía de un sistema que contiene inteligencia artificial, en particular el altavoz Echo de Amazon. Echo es el hardware y Alexa es el software de inteligencia artificial que se instala en el hardware de Echo, ¿no? Y pongo como ejemplo este trabajo para que veáis, os preguntéis hasta qué punto Alexa es una tecnología sostenible. Estos investigadores llevan a cabo un análisis del ciclo de vida mediante una herramienta cuantitativa que evalúa el rendimiento medioambiental de un producto, en particular de Echo. Y lo hacen, bueno, pensando todo el ciclo de vida de un producto tecnológico como Echo. Este ciclo de vida, en términos coloquiales, lo denominan de la cuna a la tumba, como he dicho al principio. Entonces, cuando pensamos en una tecnología digital como el smartphone, como una IA, como Alexa, pensemos en todo el ciclo de vida, desde que se concibe hasta que desaparece y se convierte en basura, ¿no? En basura que acaba en un país principalmente, ¿no? del tercer mundo, del mal llamado tercer mundo, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de un recorte de uno de los materiales que he compartido con ustedes, de un artículo del periódico Le Monde Diplomatique. Aquí vemos todas o algunas, casi todas, parte de las materias primas que precisa la industria del teléfono móvil, ¿no? Aquí podemos ver elementos de la tabla periódica que son necesarios para el desarrollo de esta tecnología. Entonces, si una tecnología es devoradora de materias primas, ¿hasta qué punto es o puede ser esa tecnología sostenible? Y comenzamos ya a visualizar paisajes. Perdón, disculpen. En su obra Atlas de Inteligencia Artificial, Crawford utiliza el término paisajes computacionales y lo hace para designar espacios y territorios que suministran recursos estratégicos que son necesarios para la inteligencia artificial. Aquí os he puesto una imagen de una mina de litio, un salar de litio en Argentina, y también una imagen de piscinas de evaporación de litio en Chile. Bueno, pues cuando hablamos de inteligencia artificial, también es conveniente que visualicemos estos paisajes, porque sin estos paisajes no es posible la inteligencia artificial. Pero tampoco es posible el coche eléctrico, ¿de acuerdo? Y tampoco es posible muchas tecnologías digitales de las que utilizamos a diario. Entonces, por favor, cuando intentemos construir ese puente entre la sostenibilidad y la digitalización, intentemos visualizar, ¿no? estos paisajes para valorar si hablamos de sostenibilidad o no. Bolivia, Argentina, Chile, México y Perú concentran más del 67% de los recursos planetarios de litio. Claro, esto abre
bueno, nos sitúa en un escenario de posibles conflictos políticos, económicos, geopolíticos, ambientales, ¿no? En el territorio de América Latina y de Centroamérica. Aquí podemos también visualizar dos paisajes, ¿no? A la derecha verán ustedes una mina de oro, la mina del Alacrán, ubicada en Colombia. El oro se trata de un material precioso presente en joyas, lingotes y en aparatos tecnológicos, como el teléfono móvil. El oro se utiliza en los circuitos impresos, que son las placas donde van unidos los microchips. Cada año se fabrican 1.500 millones de smartphones en el mundo, para lo que se necesitan alrededor de 37.000 kilos de oro, 37 toneladas de oro. La lucha por su explotación y control provoca violencia y el desplazamiento de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y cientos de asesinatos de líderes comunitarios. Desde la firma de los acuerdos de paz en el año 2016, los modelos económicos extractivistas, legales e ilegales, han ido ganando terreno en Colombia, dejando al margen a la población de las zonas rurales para favorecer la agroindustria de la caña de azúcar, los cultivos de coca y la extracción de recursos no renovables como el oro que se requieren para la industria tecnológica. Si me permiten, por favor. Disculpa, es que estoy un poco resfriado. Al lado derecho de sus pantallas, ustedes podrán ver una imagen de Amnistía Internacional donde se ven a niños, trabajo infantil, examinando piedras en busca de cobalto, ¿no? En la República Democrática del Congo. Y es que tanto el oro como el cobalto, como el coltán, etcétera, constituyen los denominados o forman parte de los denominados minerales de sangre. Aquellos cuya comercialización supone un mayor riesgo de enriquecer a grupos armados en el continente, como pueden ser el estaño, el oro, el tungsteno, el tantalio, etcétera. Aquí tenemos otra imagen también para pensar la sostenibilidad, ¿no? De las infraestructuras que sostienen las tecnologías digitales. Aquí vemos en el margen izquierdo las obras del centro de datos de Google en Canelones, Uruguay. Y en la margen derecha de sus pantallas podrán ver la distribución que hay prevista para los centros de datos en Sudamérica. ¿De acuerdo? Y aquí les he puesto la fuente por si ustedes quieren consultar. ¿De acuerdo? Santiago de Chile y Brasil van a concentrar el mayor número de centros de procesamiento de datos de la región sudamericana. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Bueno, pues porque los centros de procesamiento de datos, como he señalado anteriormente, precisan de importantes cantidades de agua para los sistemas de refrigeración. Son centros que tienen que estar en pleno funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año. No pensemos que una infraestructura digital funciona al margen de recursos necesarios para la vida como el agua, sino que también precisa agua, ¿no? Para esa refrigeración, al menos por el momento. Aquí os he puesto una imagen de la cantidad de centros de datos que hay previstos en los próximos años, ¿no? en el mundo. Y aquí he puesto una imagen de Uruguay. En Uruguay hay 8 centros de procesamiento y almacenamiento de datos a día de hoy. Unos más pequeños y luego ya el más grande será el de Google que se está instalando en la región de Canelones. Os voy a poner el siguiente ejemplo para que pensemos la dimensión política de la tecnología y por qué los centros de procesamiento de datos actualmente no son sostenibles. Me voy a basar en la experiencia de los centros de procesamiento de datos de Amazon Web Service en una comunidad autónoma de España llamada Aragón. Amazon construyó 3 centros de procesamiento de datos en esta comunidad autónoma. Uno de ellos en Burgo del Ebro, otro en Villanueva del Gallego y otro en Huesca. Aquí, a la parte izquierda, ustedes pueden ver una imagen de cómo son los centros de procesamiento de datos, que parecen fábricas en un polígono industrial. Aquí os he puesto 2 recortes de 2 documentos oficiales en el lado derecho del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el margen izquierdo del Diario Oficial del Boletín Oficial de Aragón. Castilla-La Mancha, los datos de la planta de Meta de Amazon, del centro de la instalación, los recursos hídricos que va a precisar la instalación del centro de datos de Meta, es decir, de Amazon en Toledo, cerca de Madrid. En la parte derecha
de uno de los centros que he puesto en la diapositiva anterior, concretamente del Burgo del Ebro, el que está abajito del todo, ¿vale? Si ustedes leen, son documentos oficiales sobre los informes de evaluación de impacto. Si ustedes se dan cuenta, aquí pone resolución del 27 de julio de 2020 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se formula declaración del impacto ambiental, ¿no? Y aquí hace referencia a las aguas que se van a requerir para este centro en concreto del Burgo del Ebro. Cabe decir que los 3 centros van a precisar el mismo consumo, ¿de acuerdo? Porque los 3 informes de evaluación de impacto son iguales para los 3 centros. Mirad, 35, se prevé un consumo de agua total de 36.461 metros cúbicos al año. Estamos hablando de 36 millones de litros del agua. Y dice 35 millones metros cúbicos, 35.000 metros cúbicos al año para equipos de climatización. Equipos de climatización para el enfriamiento de los servidores, ¿de acuerdo? Es decir, 35 millones de litros de agua que va a precisar solamente el centro de procesamiento de datos ubicado en el Burgo del Ebro, en Zaragoza. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente, ¿y por qué esto nos sitúa en un escenario de cuestionamiento de la sostenibilidad de las infraestructuras de las tecnologías digitales y por qué nos sitúa en un escenario de conflictividad política? Recientemente, el diario El País de España publicó un artículo de investigación en el que se arrojaban los siguientes datos. El periodista de investigación consultó al Ayuntamiento de Huesca, si se dan cuenta, en la parte de arriba de la imagen derecha, en Huesca, plataforma logística FIUS en Huesca. En Huesca está uno de estos centros de procesamiento de datos. Y este investigador preguntó a funcionarios del ayuntamiento si habían experimentado, si el consumo de agua había experimentado un incremento en el municipio de Huesca. Y estos funcionarios dijeron que sí, que se había incrementado el consumo de agua en 62 millones de litros. Entonces, ¿cómo es posible que el informe de evaluación de impacto dijera que se iban a consumir 36 millones de litros de agua y se estén consumiendo, y se haya incrementado en el municipio el consumo en 62 millones de litros? Es posible que esos 62 millones de litros no procedan en su conjunto del centro de procesamiento de datos, pero sorprende el incremento, ¿no?, del consumo de millones de litros de agua potable en este municipio desde que se instala, ¿no?, este centro. Y esto ha propiciado que grupos ecologistas den la voz de alarma, ¿no?, en este territorio, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que justamente hace unos pocos meses la empresa Amazon ha solicitado al gobierno de Aragón ampliar el acceso a un 48% más de agua. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de por qué en un escenario, recordad la primera diapositiva del escenario de transgresiones, en un escenario de transgresión de los límites planetarios, donde cada vez hay menor disponibilidad de recursos de agua potable, en un escenario caracterizado por la transgresión de los límites planetarios, por importantes amenazas de ecosistemas para la vulnerabilidad de las ecosistémicas, para la vulnerabilidad de todas formas de vida. Entonces, en un escenario caracterizado por todo lo que acabo de señalar, ¿cómo es posible que se desarrollen estas infraestructuras y que no nos preguntemos hasta qué punto las tecnologías digitales y las infraestructuras que las sostienen son sostenibles? Y ya voy concluyendo. Voy a presentar unas posibles conclusiones y alternativas. Me gustaría que ustedes, bueno, pues pudieran discutir conmigo estas cuestiones, ¿no? Perdón. En primer lugar, las tecnologías digitales integran sistemas sociotécnicos, como hemos visto al comienzo, y, por tanto, encarnan ideas políticas manifestadas en diversas formas de poder y autoridad. Pensemos, por ejemplo, en las minas de oro en Colombia. Si esas explotaciones mineras no van a precisar determinadas formas de poder y autoridad en esas regiones. El tecnofetichismo puede dificultar el reconocimiento de elementos críticos ligados a las tecnologías. ¿Por qué? Porque si fetichizamos un objeto como puede ser Alexa, o puede ser un teléfono móvil, vamos a encontrar serias dificultades para ver qué hay detrás de esas tecnologías, y entonces vamos a tener dificultades a su vez también para preguntarnos si esa tecnología es sostenible o no lo es. La ambivalencia es un aspecto esencial de muchas tecnologías digitales, también como la inteligencia artificial. Y aquí entiendo que va a ser muy necesario que evitemos estrategias de greenwashing, porque a veces vemos que el colorido verde, el prefijo bio, etcétera,
contribuyen a un blanqueamiento, ¿no?, de la huella ecológica de las tecnologías digitales. La evolución de la sensibilidad moral, que eso es lo que yo, en términos generales, intento con este tipo de presentaciones, incrementar la sensibilidad moral. Considero que esto representa una condición sine qua non para convertir la sostenibilidad en un ideal moral insoslayable de la acción tecnológica. ¿Es posible dibujar un futuro tecnológico en el que la sostenibilidad y la tecnología no se encuentren disociadas? Bueno, si es que acaso es posible, considero que es necesaria una evolución o un incremento de nuestra sensibilidad moral y de la sensibilidad moral de todos los representantes involucrados y de todos los sectores involucrados, ¿no?, en el desarrollo de la tecnología. Los sectores públicos y privados deben apostar por la educación ambiental para cultivar la responsabilidad y el cuidado de la biosfera mediante el reconocimiento de las implicaciones del consumismo tecnológico. Consumir a gran escala muchos productos tecnológicos conlleva y pone en riesgo determinados ecosistemas. ¿De acuerdo? Pensemos, como he dicho anteriormente, en el oro. Es esencial promover mecanismos de gobernanza ética y democrática en el entorno de las infraestructuras. Y me pregunto lo siguiente: en esos municipios, en esas localidades del mundo donde se están instalando esos centros de procesamiento de datos y donde se están generando conflictos en torno a la distribución de los recursos de agua potable, ¿se ha contado se ha tenido en cuenta el testimonio de los principales, de las poblaciones afectadas por la instalación de esos centros de procesamiento de datos? Porque no son centros que generen un importante número de puestos de trabajo, más allá de la construcción, ¿de acuerdo? Además son centros que se construyen en muy poco tiempo, porque son casi todos iguales, entonces van de serie también. Entonces, entiendo que es necesario mecanismos de gobernanza que cuenten y que recojan el testimonio de los principales afectados. En ese sentido, la transparencia también va o debe constituir un valor ético indispensable. Pensar si Amazon en Aragón ha sido transparente o no. Si en el informe de evaluación de impacto dice que va a consumir 35 millones de litros de agua y pasado un año se incrementa en ese territorio el consumo de agua en 62 millones de litros, bueno, pues algo está ocurriendo ahí, ¿no? Perdón. La superación de los límites planetarios exige un desarrollo tecnológico que integre la sostenibilidad como un valor esencial. El entrelazamiento de saberes y sentires, porque esto es una cuestión que va a requerir del encuentro entre diversas disciplinas. La solución no viene estrictamente del lado de la técnica. Vamos a precisar espacios de diálogo entre juristas, ingenieros, personas formadas en el ámbito de las humanidades, etcétera. Porque ese entrelazamiento entre saberes y sentires puede favorecer la articulación de una respuesta madura al llamado de atención de la Tierra. Y rescato unas palabras del Papa Francisco en Laudato Si. He puesto 2025, pero es 2015, ¿vale? Hay un error aquí en la fuente. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Y ya voy finalizando. Ante un escenario de emergencia climática y al mismo tiempo de importante desarrollo de las tecnologías digitales, es trascendental que nos planteemos una pregunta básica. ¿Tenemos margen para actuar en un escenario altamente tecnologizado? ¿O inevitablemente nuestra capacidad para imaginar mundos posibles y sostenibles debe estar ligada a las tecnologías? Muchísimas gracias. No te escuchamos, Ana. Perdón, ahí estoy. Ahí está, perdón. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu provocadora presentación y las preguntas que has dejado sobre la mesa. Vamos a iniciar el espacio de intercambio. Y bueno, contarles que cuando le planteamos a Antonio esta temática, bueno, teníamos claro justamente que buscábamos a alguien que pudiera dar este enfoque doble, ¿no? De las tecnologías digitales para la sostenibilidad
y a su vez también ellas, ¿no? Como soluciones sostenibles o como herramientas sostenibles. Entonces esta doble mirada era lo que un poco buscábamos que enriqueciera el trayecto de reflexión que venimos generando en el curso. Nos advertías entonces que necesitábamos este compromiso con la sostenibilidad en un momento de toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad. Así arrancabas cómo las tecnologías digitales representan una oportunidad, ¿no? para beneficios medioambientales, y a la vez nos advertía sobre esta materialidad, la cuestión de la materialidad, ¿no? que venís a traer este curso de las tecnologías digitales y el impacto que pueden tener en la disponibilidad de recursos básicos para la vida humana y para la vida en general, ¿no? Eh, y particularmente desde la perspectiva ética, que es tu métier, digamos, ¿no? Desde un principio ético de no daño, ¿no? De no dañar en primera instancia, del principio ético de la justicia, hablaste de desigualdades entre cargas y beneficios de esa materialidad, ¿sí? Eh, Nos traías esta cuestión de cómo las tecnologías digitales tienen un soporte social, institucional, cómo requieren de cierta forma de vida social y política, como, bueno, esto que decía, se requieren a veces poblaciones tan necesitadas y pobres como para, ¿no? Estar dispuestos a obtener determinadas cuestiones y trabajos, ¿no? Eh, en función de esto, simplemente, bueno, por supuesto que me parece súper rica la perspectiva que venís a plantearnos de dimensión ético-política de la tecnología y también cuando te escuchaba me hacía mucho eco la reflexión también reciente de Nancy Fraser, no sé si lo tienes en lecturas, pero de Capitalismo Caníbal, que es una obra relativamente reciente. Ella habla de algo así como los talleres ocultos del capitalismo, ¿no? Esas cosas que el capitalismo dio por sentado, y ella habla entonces de justamente de los recursos naturales, ¿no? Que se daban por sentados y la explotación y expropiación de esos recursos. Y por otro lado, lo que ella denomina la crisis del cuidado, ¿no? El asumir que el cuidado de la vida y las tareas propias del cuidado de la vida era algo que estaba ahí, dado por sentado. Entonces, me parece que enriquece mucho y que venís a plantearnos esta perspectiva crítica frente al fetichismo, ¿no? Yo quisiera empezar con una pregunta, quizás levantando la mano como uruguaya, que referiste a los centros de datos en Uruguay, el centro de datos en Uruguay. Porque ese centro de datos de Google en Canelones, tengo entendido que sufrió una modificación del proyecto original, ¿no? Que llevaba refrigeración por agua y bueno, en negociaciones con las autoridades uruguayas se llegó a una solución donde se prioriza la refrigeración por aire y se minimiza, digamos, la utilización de agua. Entonces uno podría decir, bueno, ahí hubo cierta capacidad ¿no? Como tú decías, de margen, digamos, ¿no? Para moldear un proyecto que venía de cero de otra manera, pero aún así los activistas ambientales y otras personas desde la academia han planteado que hubo un problema de falta de escrutinio público de ese proyecto, o sea, no fue un proyecto participativo, sino que se decidió entre las autoridades y Google y listo. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo ves tú desde la ética, el valor de la participación ciudadana, ¿no? En esto tú algo mencionaste sobre gobernanza ética, pero bueno, ¿por qué desde la ética el valor de considerar a los involucrados y cómo hacerlo, ¿no? Es la primera pregunta que te quería plantear mientras van llegando más del público. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues en primer lugar, entiendo que en vista de que cuando hablamos de tecnología hablamos de sistemas sociotécnicos porque verdaderamente una tecnología se integra en un sistema político, en un sistema económico, en un espacio territorial, etcétera. Pues entiendo que en un contexto democrático hay determinados momentos en los que los enfoques de abajo hacia arriba, el enfoque top-down, puede constituir un obstáculo para el desarrollo de dinámicas
de participación ciudadana que pueden enriquecer verdaderamente los procesos de desarrollo tecnológico. Y no solamente pueden dificultar la participación de las poblaciones afectadas, porque verdaderamente son las poblaciones afectadas las que tendrían que, bueno, conocer verdaderamente. Es que cuando dicen, no, es que la gente no sabe de ingeniería, obviamente, yo no sé de ingeniería, ni sé, pero seguramente se pueden deconstruir o se pueden diseñar narrativas accesibles para que las poblaciones puedan conocer qué implicaciones tiene para su territorio la instalación de ese centro de procesamiento de datos. En primer lugar, promover narrativa accesible, y de eso, y esa promoción de narrativa accesible va a dificultar va a facilitar la participación ciudadana de los movimientos sociales, porque claro, ¿quién sabe de ingeniería? Pues los que estudian ingeniería. ¿Quién sabe del centro de procesamiento de datos? Pues las personas que verdaderamente disponen de ese conocimiento. Pero en vista de que estamos hablando de sistemas sociotécnicos, pues hay que hacer las cosas accesibles, explicables, que es uno de los principios de ética de la inteligencia artificial, la explicabilidad. Hay que hacer las cosas explicables para que las poblaciones puedan entender. Y no solamente eso. A ver, ¿por qué las narrativas que dificultan? O sea, ¿por qué las narrativas de abajo hacia arriba pues, no solamente dificultan la participación ciudadana, sino que también pueden propiciar y facilitar una falta de transparencia? Porque si la gente no entiende, luego va a ser mucho más fácil el cabildeo ético y el sortear unos mínimos éticos. Y pongo como ejemplo el informe de evaluación de impacto de Amazon en Aragón. Pues claro, si no hay un desconocimiento por parte de las autoridades locales, porque esto de los centros de procesamiento de datos va todo muy rápido. La tecnología va mucho más rápido que las legislaciones, va mucho más rápido que nuestros recursos morales. Entonces, cuando vienen multinacionales a territorios, principalmente de las periferias, porque no nos engañemos, no se instalan en el centro de Madrid ni en el centro de Montevideo, se van a espacios periféricos. Muchas veces incluso en lugares apartados de donde la gente vive, porque el distanciamiento físico también propicia un distanciamiento moral. Y ese distanciamiento moral, ese distanciamiento físico que genera un distanciamiento moral, pues también puede en algunos momentos facilitar la falta de transparencia para aquellos que no quieren ser transparentes. Y en un contexto democrático, cuando hablamos de sistemas sociotécnicos que comprometen nuestra vida, porque son sistemas sociotécnicos que consumen altos niveles de agua, considero que la transparencia, no solamente la participación ciudadana, sino que la transparencia es un valor democrático fundamental. Y no están siendo, por ejemplo, en algunos territorios no están siendo transparentes. Y no solamente ya con los centros de procesamiento de datos, sino que la industria tecnológica y las grandes tecnológicas no son transparentes con el origen de sus productos, ¿no? No trasladan a la opinión pública la fuente de la que obtienen, las condiciones de vida en las que viven, por una cuestión de reputación política, lo hacen principalmente. Porque el ocultamiento también ocasiona también facilita el distanciamiento moral. Y así el consumidor no se siente responsable. Y si el consumidor no se siente responsable, ¿para qué va a querer participar? Bien, gracias, Antonio. Te transmito una relacionada a esto de los data centers del público. Dice, ¿nos podrías mostrar otra vez el mapa de la proyección de data centers en el mundo? ¿Cómo es la tendencia? Estás muteado, me parece, Antonio, quedaste muteado. Voy, perdón. Estaba diciendo que voy. Es que estoy un poco bastante resfriadísimo. A ver. ¿Veis la pantalla o no? Sí, ¿no? Sí. Vale. Preguntaban de cuál es la tendencia, si es que hay una tendencia. Hombre, fíjense que justamente, a ver, me voy a ir, espérense, voy a hacer una cosa, a ver, me voy a ir aquí a esta imagen
voy a pegar este enlace en mi navegador. Data Center Dynamics es la web más importante sobre centros, sobre este universo de los datos, ¿no? Y esta página web nos señala lo siguiente. El mercado de data center en Sudamérica crecerá un 67% en los próximos años. Se espera que Brasil atraiga el 75% de inversiones en el sector. Es decir, aquí en esta noticia, no sé si lo dice, pero hay otra noticia donde se señala, me parece que esa es la otra, donde se señala que el mayor despegue, o sea, que el despegue, por así decirlo, de la instalación de centros de procesamiento de datos en América Latina va a comenzar en 2025. O sea, en 2025 va a comenzar ya el despegue potente, ¿no? de este tipo de infraestructuras. ¿De acuerdo? Entonces, crecerán un 67% en los próximos años. Estamos hablando que es una cifra considerable si tenemos en cuenta que actualmente, bueno, pues ya hay algunos centros de datos. Aquí hay otra imagen que voy a poner. En Uruguay concretamente hay 8 centros de procesamiento de datos. ¿De acuerdo? El último, bueno, y el más importante y el más grande es el de Canelones, porque no pensemos que todos los centros los construye Meta, Amazon, Google. Hay también centros de procesamiento de datos mucho más pequeñitos. Ahora, esto también es que con el tema de los centros de procesamiento de datos, ahí es que se pueden hablar de muchísimas cuestiones, no solamente de una cuestión de sostenibilidad, sino también de una cuestión política, porque al final los centros de procesamiento de datos pasan a formar parte de los sectores estratégicos críticos de un Estado. Porque los sectores estratégicos críticos de un Estado, la alimentación, el agua, los puertos, los transportes, en fin, el sistema sanitario, son, por así decirlo, las infraestructuras estratégicas y críticas de un Estado. Pero es que los centros de procesamiento de datos también son ya infraestructuras estratégicas y críticas y están en manos privadas, y estos centros de procesamiento de datos controlan por la información sensible de la población, de los estados, etcétera. O sea que no es solamente un problema ya de sostenibilidad, sino que nos sitúan ya en un problema político, incluso de carácter político y por tanto democrático. Porque hasta qué punto convienen a los estados que Amazon, Meta, Google, que son multinacionales que buscan principalmente el incremento de los beneficios y el incremento del capital, hasta qué punto le conviene a los estados ceder datos tan sensibles como son los de una población, los de un país, etcétera, etcétera. Ahí he puesto un mapa. Si queréis os comparto otra vez el enlace para que vosotros busquéis esta noticia, ¿vale? Pero bueno, si ponéis en Google centros de datos o data center Latinoamérica y ponéis en Google Data Center Dynamics, o sea, te van a aparecer varias noticias de este medio de comunicación donde se hablan de cifras de instalación y construcción de centros de datos en los próximos años en el territorio de Sudamérica. Bien, gracias. No te puedo dar una cifra concreta, pero por ejemplo en megabytes, sí que en kilobytes y en megabytes, sí que en esas noticias sí que se hace referencia a eso. O sea, Uruguay va a requerir, porque no Uruguay, todo el territorio de América Latina, porque cuantos más centros de datos se instalan en un territorio, más demanda energética va a haber. No solamente más demanda de agua, sino más demanda energética, porque tú decías, bueno, han perfilado un poco el proyecto de Canelones para que no requieran tantos recursos hídricos y que la refrigeración sea por aire, etcétera. Aunque luego eso también está por ver, ¿no? Porque los grandes centros no es suficiente
La refrigeración por aire, o sea, resulta insuficiente, necesitan agua, porque necesitan circuitos cerrados donde meten aceite, etcétera. Entonces, no solamente se van a precisar más recursos hídricos, sino también más recursos energéticos en esas regiones. Por eso, al lado de los centros de procesamiento de datos de Aragón, han tenido que poner nuevas plantas fotovoltaicas. Y la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas en algunos territorios también requiere la expropiación de tierra a campesinos, claro, porque son plantas de energía solar que suministran la energía a estos centros. Entonces, no solamente va a aumentar la demanda de recursos hídricos, sino la demanda de recursos energéticos, de electricidad en general. Entonces, es una situación, bueno, pues que constituye un desafío para la sostenibilidad en el mundo. Bien, hay una pregunta también asociada a este tema, que se refiere a la persona a los centros de datos de Google en Uruguay. Dice, le consulto si sabe de experiencias exitosas o momentos impulsados por la sociedad civil en este sentido en regímenes democráticos que pueda compartirnos, ¿no? Si conoces experiencias de gobernanza que han sido exitosas o de iniciativas de la sociedad civil. Hay un movimiento social que se constituyó aquí hace un tiempo, no mucho, hará unos 2 años así, cerca de Madrid, en el municipio de Toledo, que es donde se va a instalar el centro de procesamiento de datos, que se llama la plataforma, os lo digo para que le echéis un vistazo y lo busquen ustedes, porque son muy poquita gente, pero muy poquita gente hace cosas muy interesantes. La plataforma se llama Tu nube seca mi río. Tu nube seca mi río. Es una plataforma ciudadana, como digo, muy poquitos ciudadanos, que alerta sobre las implicaciones medioambientales que tiene la instalación del centro de procesamiento de datos de Meta, en este caso de Amazon, en el municipio de Toledo, provincia de Toledo, cerca de Madrid, en las riberas, o sea, muy cerca del río Tajo. ¿Y por qué digo que es exitosa? Es exitosa no porque hayan paralizado la instalación de este centro, no porque hayan obligado al gobierno de Castilla-La Mancha a que perfeccione el informe de evaluación de impacto o la exigencia de la empresa, sino porque están llevando a cabo un ejercicio, acciones pedagógicas dirigidas a la población para que la población conozca, es decir, algo que tendría que hacer la administración pública y algo que tendrían que hacer estas empresas privadas, lo están haciendo plataformas ciudadanas sin financiación alguna, etcétera, etcétera. Están compartiendo a la ciudadanía, educando a la ciudadanía para que la ciudadanía sea consciente de las implicaciones que tiene, de todo esto que estamos hablando en este curso, de las implicaciones que tienen las tecnologías digitales para los ecosistemas. ¿Qué especies de aves, por ejemplo, en particular, pueden verse desplazadas una vez que se instalan estos centros de procesamiento de datos? ¿Y qué daños puede experimentar el ecosistema ribereño de la ribera del río Tajo, justamente donde se va a instalar? Porque esta zona donde se va a instalar es un territorio CEPA, zona de especial protección de aves. ¿Y qué ocurre con estos centros de procesamiento de datos? Que emiten un sonidito muy pequeñito, que es imperceptible para los humanos, pero hay determinadas especies de aves que pueden sufrir daño y lo que acaban es desplazándose. Y eso también genera desequilibrio en los ecosistemas. Más mosquitos, hacen la vida más difícil para las poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, experiencia positiva, la formación ciudadana que están llevando a cabo esta plataforma en materia de sostenibilidad digital, en materia de planteamiento de las implicaciones medioambientales de las tecnologías digitales, de las infraestructuras digitales. Y eso es una experiencia ciudadana muy interesante, pero no solamente ya con las tecnologías digitales, sino que podemos pensar la gran cantidad de experiencias que se han dado durante el siglo XX en el mundo para la paralización de la instalación de plantas de energía nuclear en el mundo, que también forman parte de una tecnología, no digital, pero forman parte de una tecnología. En Holanda también una población, no sé el lugar concreto, pero en Holanda también hay una población que consiguió paralizar la instalación de un centro de procesamiento en su territorio
porque implicaba una considerable detracción de los recursos hídricos que esa población requería para su principal actividad económica, que era la agricultura. Porque estas instalaciones detraen recursos hídricos. Sí. Son las experiencias que se me pueden, hablando de cuestión de sostenibilidad, porque experiencias de democracia, de digitalización, etcétera, se pueden hablar de muchas, puedo contar algún ejemplo, pero en materia de sostenibilidad no es tan Claro. fácil encontrar, no es tan fácil encontrar, porque estamos hablando de todo un aparato productivo que está Bueno, principalmente... quizás entre los 200 y pico, 70 participantes que hay de toda América Latina, quizás alguien del público puede mencionar ¿no? experiencias exitosas que conozcan en su región o en su lugar para compartir. En este sentido, cambiando un poquito el foco del tema, quizás volvamos sobre esto más adelante. Eh, Alguien preguntaba esto y yo también quería advertir acerca de que hay una dimensión que quizás no tocaste específicamente en la presentación más que de forma secundaria, que es la dimensión ambiental de los residuos, ¿no? Y de los residuos electrónicos de la tecnología digital, ¿no? Quizás sería bueno que desarrollaras esto porque, bueno, justamente, por ejemplo, en este proyecto de Google en Uruguay, una de las cuestiones que está sobre la mesa es que ya está en la evaluación de impacto que va a haber un fuerte incremento de basura peligrosa, que llaman, ¿no? O sea, de materiales peligrosos, contaminantes, en un país que no tiene una gestión organizada de sus residuos o suficientemente organizada de sus residuos. Entonces, toda esta dimensión ambiental de los residuos, de la industria tecnológica, cómo está siendo abordado, ¿cómo lo ves tú y qué autores son como referentes en ese aspecto? No te escuchamos, Antonio. Ahí va. Perdón, es verdad que no me he centrado mucho en esto porque sería también para el tema de la basura, del e-waste, ¿no? De la basura tecnológica, ¿no? Por eso, porque me interesaba no centrarme solamente en eso, porque se podría haber focalizado la exposición en eso, claramente. Pero entendía que era más necesario hablar de todo el ciclo de vida. Por eso Ujú. he utilizado una expresión de la cuna a la tumba. De la tumba también hay que hablar, ¿no? De cuando todas estas infraestructuras que tienen una obsolescencia programada para seguir alimentando la industria digital, cuando todas estas infraestructuras se convierten entre comillas, en inservibles porque están diseñadas de tal manera que no permiten ser en muchos casos reutilizadas. Ujú. Y no permiten ser en muchos casos reutilizadas porque lo que conviene es seguir alimentando hasta el infinito y más allá la industria tecnológica. En este documento que os compartí del informe de evaluación de impacto de Amazon, de la instalación del centro de datos de Amazon, se hace referencia a cómo se van a gestionar los residuos líquidos, aceites, por ejemplo, baterías. Se hace referencia a que se van a gestionar los residuos con empresas, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos, gran parte de los residuos, por no decir todo, de los residuos tecnológicos, y estoy pensando, por ejemplo, en mi país, seguramente en América Latina ocurrirá algo similar, gran parte de estos residuos acaban en las zonas más desfavorecidas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos residuos? Que ese desigual reparto de los beneficios y las cargas que ocasiona el extractivismo minero, del que hablaba anteriormente, ese desigual reparto de los beneficios y las cargas se ve profundizado por por el e-waste, por la basura, ¿no? Porque esta basura Mm. principalmente acaba en los países más desfavorecidos. Hay documentales hay un documental de un canal aquí, La Sexta,
que se fue a un país de África, no recuerdo ahora mismo qué país era, creo que era Senegal, donde, bueno, entrevista a las personas que viven en poblaciones cercanas bueno, a vertederos de tecnología. Entonces, ¿qué pasa con estas tecnologías? Pues que debido a la obsolescencia programada y a este crecimiento incesante e incuestionable del capitalismo tecnológico, pues nuestra infraestructura digital acaba en los países más pobres, ¿no?, de este mundo. Entonces, eso debería invitarnos a preguntarnos si son sostenibles no solamente ya ecológicamente, sino socialmente. Porque si recordamos el concepto original que planteé de sostenibilidad, sostenibilidad se tiene que enraizar o fundamentar en tres tipos de relaciones: intrageneracionalmente, con otras generaciones y también con formas de vida no humanas, pero con otras generaciones también. Entonces, esa basura está acabando principalmente en los países subdesarrollados. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Me pregunto, yo me lo pregunto, y ahí me gustaría que ustedes un poco me iluminaran un poco a ese respecto, porque los países europeos mandan principalmente o fundamentalmente su basura tecnológica, la mandan a África y al sudeste asiático. Pero ¿qué ocurre con países más pequeños como Uruguay? Por cuestión de espacio. ¿Dónde, si alguna de las personas que está conectada podría, o bueno, o no solamente en Uruguay, otra persona de otro país podría comentar esto, sería también interesante, porque yo, como digo, la basura tecnológica de Europa acaba en el sudeste asiático y en África, pero ¿dónde acaba la basura de América Latina? La basura tecnológica, que también generáis basura tecnológica, porque sois sociedades consumistas, igual que la europea. ¿Dónde acaba esa tecnología, esa basura tecnológica que genera desigualdad? O sea, social, ambiental. Bueno, no soy experta en eso, Antonio, pero supongo que acaba entre No, nosotros, o que sea, no no, va no, no, no. en vertederos Claro, claro. a No. cielo abierto, y hay algunas, por lo menos en Uruguay, hay iniciativas estatales bueno, de reciclaje, ¿no? De algunas, hay algunas políticas de captación de esos recursos electrónicos que ya no se usan, pero que se pueden aprovechar sus partes, ¿no? Para ensamblaje y armado de nuevas cosas. Pero evidentemente que quizás otros países están más avanzados al respecto en la propia región, ¿no? O lo tienen más aceitado. Estoy buscando, perdona que Sí. te interrumpa, estoy buscando, que me lo apunté aquí, voy a compartirlo con ustedes, una experiencia de una empresa que sí que, bueno, está por la labor de la sostenibilidad y pone un poco en tela de juicio el tema de la obsolescencia programada y lleva ya un tiempo diseñando smartphones que se pueden arreglar y que se pueden cambiar piezas y tal, porque claro, nuestros teléfonos Mm. es bastante difícil arreglarlos porque están diseñados de tal manera que tengas que comprarte otro e incrementar la montaña de basura. Entonces voy a compartir con ustedes aquí. Este es un Fire Phone. ¿En qué medida es sostenible Fire Phone? Yo les invito a que le echéis un vistazo, porque lo que hace esta empresa, me parece, no sé de dónde es, me parece que es española, no estoy seguro, creo que es catalana. Dice, al combinar una arquitectura modular con piezas de repuesto y reparaciones fáciles, hemos diseñado el Fire Phone 2 para que dure más que un smartphone de gama media, y lógicamente un teléfono que dura más tendrá un menor impacto medioambiental que uno que se sustituye cada año o 2 años, ¿verdad? Bueno, eso es lo que esperábamos, pero quisimos llevar a cabo una evaluación independiente, etcétera, etcétera. Podéis echarle un vistazo, ¿no?, a esta experiencia de esta empresa tecnológica, que sí hay empresas tecnológicas que han incorporado el valor de la sostenibilidad como un ideal moral. Por eso en las últimas diapositivas de la conclusión decía, es que es muy importante que exista un entrelazamiento de saberes y de sentires y un incremento de la sensibilidad moral. Y yo entiendo, bueno, que este tipo de empresas han incrementado su sensibilidad moral para con la biosfera, y por eso están, bueno, pues diseñando
dispositivos que reducen algo, ¿no? La huella ambiental. Luego también os invito a que le echéis un vistazo a esta página web, a Tecnología Libre de Conflicto, que pertenece a la ONG Alboan, una ONG jesuita, que bueno, está súper interesante. Yo le estuve echando un vistazo hace unos meses y bueno, este tipo de plataforma aboga, bueno, esta ONG jesuita aboga por una tecnología que sea libre de conflicto. Y bueno, pues invita a las empresas tecnológicas a que transparenten, en un ejercicio de transparencia, bueno, pues compartan con los consumidores, con la opinión pública, si sus productos tecnológicos son el resultado de conflictos o están libres de conflictos. Aquí hay un vídeo, hay bastante, bueno, noticias, ¿no? Móviles por la Tierra, también está muy interesante, recibe un aval de sociedades públicas vascas, está muy chulo. Móviles por la Tierra, tecnología libre de conflicto. Esto es un material muy interesante, ¿no? Descubre lo que el oro de tu móvil esconde. Y bueno, yo animo a que le echéis un vistazo, porque esa plataforma, bueno, esa ONG jesuita lleva a cabo un trabajo muy importante y sí que es verdad que hay experiencias, como digo, la de Finephone, de empresas que sí que quieren aportar su granito de arena para que las tecnologías sí sean, o sea, Sí. no es que sean ya sostenibles, sino que puedan reducir su huella. Claro, exacto. Ahí es interesante porque aparecen los niveles de responsabilidad ética, ¿no, Antonio? Que muchas veces en lo ambiental hay mucha carga sobre el consumo ciudadano, ¿no? A todo esto se debe a un ethos consumista, ¿no? Y esta cuestión de hacerse cargo de la responsabilidad ética del productor, ¿no? ¿No? De aquel que produce, ¿no? Del tipo de calidad del producto que produce, que ese producto sea reparable, que sea reciclable, ¿no? Distribuir las responsabilidades y que no todos tienen la misma responsabilidad. Claro, claro. Es que hay niveles de responsabilidad y al final nos enfrentamos, cuando hablamos de sistemas sociotécnicos, nos enfrentamos a un fenómeno de responsabilidad distribuida, a un enjambre de responsabilidad. Y mucho, lo que has dicho lo comparto al 100%, de que muchas veces se traslada a la opinión pública de que gran parte la responsabilidad la tiene la ciudadanía, de que eche el residuo en el contenedor azul, verde, no sé qué, de qué color, pero no, hay grados de responsabilidad. Y yo entiendo que la industria, los ingenieros tienen mucho que decir aquí, ¿no? Porque no hay que perder de vista también que la legislación es condición necesaria para un futuro más sostenible. La legislación, lo positivo, la positivización de la norma es condición necesaria, pero no suficiente para dibujar un horizonte y un futuro sostenible. La norma, la positivización de la norma es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Dónde tenemos un ejemplo? En el caso de Amazon en Aragón, donde la legislación deja bien claro que al ser una industria tiene que cumplir con una serie de parámetros, en el informe de evaluación ambiental, etcétera, etcétera. Se ciñen en la norma, estas empresas se ciñen en la norma, que es la condición necesaria, pero cuando vemos que traspasa el umbral de los 35 millones de litros y se sitúa en 62 millones de litros, ahí lo que estamos viendo es que la norma positiva es condición necesaria, pero no suficiente, porque muchas empresas se olvidan de la norma, ¿no? Entonces, por eso la ética es fundamental, porque la ética integra en las prácticas humanas o procura defender la integración en las prácticas humanas de la sostenibilidad como un valor moral fundamental, porque la norma dice lo correcto y lo correcto según cómo está el estado de cosas ahora. Pero la ética se formula preguntas relacionadas con lo bueno, con lo malo, con lo aceptable, con lo deseable, con lo conveniente, etcétera, etcétera. Por eso he dicho en la penúltima diapositiva que se precisa un entrelazamiento de saberes y de sentires. Bien, bueno, ahí hay una pregunta, pero que creo que ya la contestaste, pero o capaz que si quieres retomar algún punto.
Alguien dice, la obsolescencia programada de los artefactos y dispositivos va de la mano de las prohibiciones que las empresas imponen a partir de su propiedad intelectual. ¿Cómo entender el derecho a reparar y el open source, software libre, en relación con eso? Interesante, lo del derecho a reparar es interesante. Nunca lo había pensado, o sea, me parece la persona que ha hecho esa intervención muy acertada, ¿no? Porque no había pensado yo la expresión, nunca el término derecho a reparar. Esta empresa que he compartido anteriormente, el Firephone quizás se sitúa en esa estela, en la del derecho a reparar, porque en vista de que pago un dinero y formo parte de un ecosistema que está siendo amenazado, pues yo quiero aportar mi granito de arena y quiero tener el derecho a reparar. Y es que es verdad, es que yo no sé si vosotros y vosotras habéis tenido la sensación a veces de que compráis algo y la cosa está bien, el teléfono está bien, no tiene daños aparentes, no se te ha caído y se te rompe de repente por la obsolescencia programada. Y había escuchado la expresión esa de, pero si está nuevo, es que no quiero cambiarlo, es que está nuevo. Ya, pero es que está diseñada la cosa de tal manera que lo tienes que cambiar. Y no tenemos ni siquiera los consumidores. Oye, pues eso está interesantísimo, lo del derecho a reparar en materia de consumo justo y responsable. Nunca había pensado yo en lo del derecho a reparar y creo que es una cosa muy importante en esta construcción del puente entre la sostenibilidad y las tecnologías digitales. Creo que lo del derecho a reparar es fundamental y veo ahí un espacio, veo una ventana de oportunidad para investigar cómo las asociaciones de consumidores podrían integrar el derecho a reparar en sus campañas en campañas de sensibilización que luego se pueden transformar en políticas públicas y en legislación. Pero es interesante el derecho a reparar, porque para que una sociedad... Bueno, mejor dicho, voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Es posible hablar de una sociedad tecnologizada sostenible sin asegurar el derecho a la reparación? Porque a lo mejor hay una serie de derechos que tendríamos que asegurar. Cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, para asegurar la salud laboral hay que abogar por el derecho a la desconexión, que el trabajador no esté todo el rato en su casa respondiendo trabajo. El derecho a la desconexión es un derecho fundamental para la salud laboral en el seno de la sociedad tecnologizada. Pero si hablamos de sostenibilidad en el seno de la sociedad tecnologizada, quizás hay que comenzar a hablar del derecho a reparar. Me parece muy interesante. Muchísimas gracias por esa aportación. Bueno, me alegro, Antonio, que te inspire para próximas publicaciones y investigaciones. Capaz que es una conversación a seguir en el seminario internacional que tendremos por delante. Hay alguien que pregunta si podríamos entender a los tokens no fungibles dentro de este contexto como una moda caprichosa. Consumían mucha energía y solo los compraron celebridades. ¿No? Esta idea de el objeto digital, digamos, ¿no? Sí, bueno, Con se un puede tipo de pensar... tecnología que asegura el que no sea reproducible, ¿no? Que sea único. Sí, bueno, yo con mucho respeto, pero hay muchas acciones tecnológicas que llevamos a cabo a diario yo creo que se sitúan en el terreno de la idiotez, porque son innecesarias. Las tecnologías digitales son ambivalentes, reportan importantes beneficios. Esa es una premisa que yo quise dejar clara al principio. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que reporta importantes beneficios en vista de las diversas oportunidades que nos ofrece. No seré yo quien niegue el potencial de la IA para conocer mejor el mundo, para buscar soluciones, etcétera. Pero la IA estamos viendo que también está siendo utilizada para cosas que son innecesarias. El otro día estuve leyendo un artículo en prensa de los datos que se habían consumido o de los datos que consumía cada imagen. ¿Viste estas últimas semanas se puso de moda? Supongo que en Uruguay también, porque aquí en el Instagram estaba todo el mundo y en Facebook compartiendo las imágenes como si yo utilizo una aplicación, no recuerdo qué aplicación era, para generar mi imagen con la tipografía de un dibujante japonés. No sé si has visto esas imágenes de colorcito. Sí. Entonces todo el mundo estaba... Estudio Ghibli pone ahí, sí. Pues se ve que todo el mundo estaba poniendo esas imágenes, enloquecido, no sé qué.
Entonces, claro, son imágenes pues, que generan una sobrecarga de energía y también de consumo de agua en los centros de procesamiento de datos, pues que yo verdaderamente lo veo innecesario. La inteligencia artificial yo creo que no debería estar para esas cosas. Bueno, alguien puede haber más radical que yo y decirme, bueno, entonces, por esa misma regla de tres, toda forma de ocio habría que sancionarla. No, yo no estoy en contra de la forma de ocio, pero pienso que existen diversas formas de ocio que no necesariamente tienen que ser tecnológicas. Y a eso se le puede llamar ocio o puro entretenimiento sin más. Lo digo porque, igual que los tokens que ha mencionado esta persona, pues también vamos a encontrar otras aplicaciones que tienen una huella ambiental y que verdaderamente reportan un beneficio en materia de justicia, de desarrollo humano, etcétera. Pues yo creo que más bien no. Hay otras aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito clínico para la detención temprana de los tumores, etcétera, que sí, son aplicaciones que verdaderamente sí que contribuyen al beneficio humano. Pero ese tipo de tecnologías o de dispositivos tecnológicos, pienso que al fin y al cabo lo que hacen es incrementar las huellas en base a una cosa que no es necesaria. Quizás soy yo muy en ese sentido, no lo sé, pero bueno, lo que no quiero tampoco es que piense la gente que soy un tecnófobo. No, no soy tecnófobo. Pues soy un lector y un intérprete, un hermeneuta crítico de la tecnología digitales. Bueno, y en este sentido, claro, eso que nos decías, ¿no? De la perspectiva crítica y no del el tecnofetichismo, ¿no? Implica esa idea de que, bueno, no todo lo posible de ser hecho debe ser hecho, o no todas nuestras posibilidades pues tienen que ser desplegadas, ¿no? Bueno, por acá se pregunta, ¿cuál es la perspectiva de Europa respecto al desarrollo de la IA? En términos de su apuesta para fomentar la innovación en ese sentido, por ejemplo, los laboratorios que se han propuesto alrededor de Europa. Pues, Es una gracias pregunta por la muy pregunta. amplia, ¿no? Pero ya Sí, que sí, te has dedicado a la inteligencia artificial en es una, particular. es una pregunta muy, muy amplia, pero que, bueno, voy a responder centrándome en una idea, y es la idea de riesgo. La última ley europea, que es una ley que data del año pasado, es una ley que ha tardado en elaborarse unos 3 años, porque han habido bastantes aportaciones del Parlamento Europeo, etcétera. La ley europea está basada en un enfoque de riesgo. Y a ver si encuentro aquí. Voy a buscar un momentito. El riesgo, ley europea. Niveles de riesgo, sí, aquí está. Voy a compartir con ustedes. Es un enfoque de riesgo porque, bueno, es un gran paso que la Comisión Europea haya reconocido que la inteligencia artificial, bueno, que en el universo de la IA no es oro todo lo que reluce. No es todo maravilloso, sino que también la IA nos puede situar en un escenario de nuevos riesgos. Riesgos que antes no conocíamos porque no vivíamos en una sociedad tecnologizada, bueno, altamente tecnologizada, y lo que hace la IA es incrementar esa tecnologización. Entonces, que asuman esta perspectiva de riesgo es interesante. Voy a compartirla con ustedes. Mirad, voy a meterme en la página de la Unión Europea, de Telefónica, porque es una de las que he encontrado. Si vemos que en esta no, vamos a otra. Aquí está. Bueno, los riesgos, ¿no? ¿Cómo se va a regular la inteligencia artificial en el contexto europeo? Si, por ejemplo, una determinada aplicación de IA constituye una amenaza para la vigilancia masiva o para la manipulación del comportamiento, por ejemplo, cuando la IA se utiliza para el diseño de noticias falsas. Bueno, pues esta ley considera que esa IA constituye un riesgo que es inaceptable y por lo tanto esa aplicación de inteligencia artificial tendría que ser prohibida. ¿Vale? Inteligencias artificiales utilizadas para la evaluación de el nivel de reincidencia en el sistema penitenciario para el momento de la concesión de permisos, inteligencias artificiales utilizadas para la selección de personal, pues constituirían inteligencias de alto riesgo, porque lo que estamos haciendo es automatizando decisiones muy sensibles. Entonces, claro, si bien ahí no son inteligencias artificiales prohibidas, son inteligencias artificiales con un alto riesgo debido
a que estamos delegando en intelectos sintéticos decisiones que constituyen un riesgo, entonces pues la ley tendría que, bueno, desarrollar un marco normativo bastante duro o férreo en ese sentido. Luego también existen riesgos limitados, ¿no? Para, por ejemplo, en chatbots, en reconocimiento de emociones, etcétera. Y aquí lo que hace la Unión Europea es exigir, bueno, pues transparencia para que sepamos cómo se está utilizando esa aplicación. Y luego, pues, el resto de usos de IA que no tienen riesgo, ¿no? Que tienen un riesgo mínimo que no tendrían obligaciones. Este es el enfoque que está desarrollándose en el contexto europeo en los últimos años, que es un enfoque basado en el riesgo, como digo. Eso es todo lo que te puedo decir, porque luego también cada país tiene su propia legislación. Es verdad que la legislación europea, o sea, la legislación, por ejemplo, española no puede contravenir o contradecir la legislación, la ley europea general, ¿no? No la puede contravenir. Pero sí, siempre hay un margen, ¿no?, interpretativo dentro de los contextos nacionales. Eso es lo que creo que te puedo decir, que te interese y que un poco explore e indague el tema de la perspectiva de riesgo, que te puede resultar interesante. Bien, aprovechando esta pregunta, Antonio, del participante, ¿hay a nivel europeo un marco de la cuestión de sostenibilidad? En esta ley europea se hace referencia a que, bueno, en un horizonte, claro, es una cuestión de deseabilidad. No se habla de una cuestión, o sea, no se explicita lo suficiente. Pero sí que es verdad que en esta ley europea se plantea un enfoque de deseabilidad, de que es deseable que las infraestructuras de inteligencia artificial consuman la menor agua posible, que la energía que se suministre a las infraestructuras proceda de fuentes renovables, etcétera. Ese es el marco que se plantea ahí. Pero, por ejemplo, en materia de agua, se habla fundamentalmente de fuentes de energía, que la fuente de energía que soporta o que suministra los flujos energéticos a la infraestructura sean de naturaleza renovable. Pero de agua no se habla, que yo recuerde, no se habla nada. Y creo que el agua es un factor relevante porque es lo que está generando problemáticas en el tema de la instalación de los centros. Sí, sí, por la demanda, pero además porque por el cambio climático, por lo menos en Uruguay en 2023 hubo una sequía la más importante desde la década del 50, o sea, que eso se suma a los problemas de escasez hídrica naturales, Claro. digamos que se están dando. A mis alumnos de ingeniería les ponía el siguiente ejemplo hace poco. Les decía, bueno, hasta hace poquito, el año pasado, aquí en Andalucía, donde nosotros vivimos, menos mal que llovió en Semana Santa, pero justo antes de Semana Santa salió el presidente de la Junta de Andalucía a informar a la población de que si no llovía durante la Semana Santa iban a comenzar las restricciones severas en mayo. Es que no había agua en los pantanos, no había agua, había muy poca agua. A los arroceros les prohibieron que utilizaran agua para sembrar arroz, o sea, no había agua. Entonces, ante una situación de escasez de agua, de escasez de lluvia, donde están los acuíferos del subsuelo contaminados por la agricultura intensiva, por la ganadería intensiva, porque esos acuíferos están contaminados, ante una situación de emergencia, ¿qué va a ocurrir cuando tengamos que distribuir los recursos escasos de agua? Tengamos que distribuirlos y tengamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Para dónde, qué consumo o qué gasto vamos a priorizar? ¿El consumo humano o el consumo de infraestructuras que resultan estratégicas y críticas para un Estado? Como son los centros de procesamiento de datos, porque alojan datos muy sensibles. Porque eso no se puede parar. Porque la escasez de agua y las medidas de racionamiento vienen en las temporadas de menos agua y de menos lluvia y de verano y de altos niveles de temperatura. Entonces, ¿cuánto más agua necesitan los centros de procesamiento de datos para refrigerarse? Entonces, fíjate hoy, Ana, que estamos a 25 de mayo y hemos tenido en Sevilla 37 grados. Los centros de procesamiento de datos se activan por encima de los 26 grados en el exterior. Es decir,
Llevamos ya, si es que hubiera aquí en Sevilla un centro de procesamiento de datos de Google o de Amazon o de Meta, llevaríamos ya 2 o 3 semanas con que esos centros estarían utilizando agua. Pues imagínate si esos centros se instalan aquí en la provincia de Sevilla dentro de 4 o 5 años y viene una época de sequía y de racionamiento, eso puede generar un momento de conflictividad social. Porque Exacto. esos centros no se pueden parar, tienen que estar funcionando las 24 horas, los 365 días, etc. Bien, gracias Antonio por ponernos tu mirada y dejarnos pensando en estas cuestiones, ¿no? Que sean como un puntapié, un comenzar a pensar, quizás para algunos es un continuar o un confirmar que hay intuiciones y que hay preocupaciones, ¿no? Que son compartidas por varias de los que estamos en esta red, tanto profesores como participantes. Y bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo para seguir, pero hemos recogido buena parte de las preguntas planteadas. Y entonces les planteo lo siguiente. Por un lado, antes de darle la palabra a Antonio para que les cuente de la bibliografía, ¿no? Los últimos minutos de la bibliografía que les propone para continuar en este tema y seguir profundizando, Maybeth les ha puesto en el chat el, el, eh, el link a la evaluación del curso y les pedimos que se tomen porque sabemos que ahora estamos acá adentro y estamos sintonizados con esto y que después en nuestro día a día puede ser difícil acordarnos de hacer la evaluación y lleva solo unos segundos, entonces poder en un minuto tomarnos ahora el tiempo para completar allí una valoración muy general sobre el curso y unos pequeños puntos que les pedimos, así que nos vamos a tomar ese tiempo. Para nosotros ha sido un desafío lindo, aventurero, digamos, pensar en esta trayectoria, pensar en cuáles podían ser las personas más adecuadas bueno, para contribuir a una reflexión bueno, que sabíamos que era inicial, que era es un curso introductorio, que busca acercar a personas a estos temas, que las personas que ya están en estos temas entran en diálogo, se conozcan, puedan seguir haciendo cosas juntos desde una perspectiva latinoamericana e iberoamericana. Así que bueno, gracias a todos por el tiempito para completar esto. Y ahora sí, Antonio, te doy la palabra para que les cuentes qué quedó ahí, qué bibliografía proponés y qué materiales tienen para seguir. Muchas gracias, Ana. Pues mirad, os voy a comentar lo siguiente. Ustedes van a disponer, a través de la plataforma que les faciliten mis compañeras, van a disponer de una serie de recursos, ¿vale? El último recurso que falta por incorporar es la bibliografía que yo he utilizado para mi presentación, pero que en el día de mañana yo se lo facilitaré a mis compañeras para que lo puedan compartir con ustedes. Por el momento, disponen de los siguientes recursos. En primer lugar, de un documental, bueno, un reportaje de un youtuber bastante importante en las redes sociales, que grabó hace poco un reportaje, hace 2 meses, titulado Minas de Coltán, smartphone manchados de sangre. Se llama Lethal Crisis. Lethal Crisis se trasladó, se viajó hasta la República Democrática del Congo para grabar y recoger las condiciones de vida en las que viven los mineros y mineras del mineral del coltán, necesario para la industria digital, ¿vale? Eso en un primer momento. En un segundo momento podrán disponer de 2 artículos periodísticos del medio de comunicación Le Monde Diplomatique. Un artículo titulado Cuando la tecnología digital destruye el planeta y otro titulado La tecnología digital funciona con carbón. En tercer lugar, van a encontrar ustedes 2 textos en los que participa la socióloga Kate Cradford. Un capítulo de su obra Atlas de Inteligencia Artificial,
titulado este capítulo La Tierra, donde ella analiza una serie de elementos fundamentales para reconocer las implicaciones en materia de sostenibilidad de la materialidad de la inteligencia artificial. Y luego también de esta autora, junto con Vlad and Joel, vais a encontrar un PDF con un trabajo de anatomía, entre comillas, ¿no? Donde se cartografía todo el ciclo de vida del altavoz Echo de Amazon, para que veáis todo el ciclo de vida de una tecnología como es. Y este ejemplo de Echo lo podéis extrapolar a cualquier tecnología que utilizáis digital habitualmente en vuestros hogares. Luego también, en cuarto lugar, vais a encontrar un fragmento de una obra llamada La oscura huella digital, donde recurriendo al cómic vais a ver, bueno, pues como de problemática en la infraestructura digital. Y ya en último lugar vais a encontrar un artículo de periódico, ¿no? De investigación, de periodismo de investigación del diario El País, llamado Descifrando el consumo de agua de la inteligencia artificial, donde podéis conocer de primera mano la experiencia de los centros de procesamiento de datos de Amazon en Aragón, España. Excelente, muchísimas gracias, Antonio. Y también doble gracias por haber dado una clase de medianoche a 2 a.m., que ya lo vas a poder poner en tu currículum. Como un hito de tu carrera. De verdad, muchas gracias por la disponibilidad para brindarte este tiempo, ¿sí? Con esta diferencia horaria tan importante. Para mí ha sido un placer y yo estoy muy agradecido de que hayan contado conmigo, de que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes y también de recibir su feedback. Y nada, pues espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. Muchísimas gracias y el placer es mío. Claro que sí. También hay un perfil interesante de Antonio en la web para seguir sus artículos y su producción y seguir en contacto. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, será hasta próximas oportunidades de intercambio. Buenas noches.